Toda la información de consumo en el podcast de los consumidores. Somos OKU. Hola consumidores, arrancamos esta nueva temporada del podcast de los consumidores, el podcast de OKU, y lo vamos a hacer hablando de un tema que se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad española y que es la vivienda. Los precios han crecido muy por encima de los salarios, que no avanzan al mismo ritmo, y eso es lo que está dificultando, incluso impidiendo el acceso a una vivienda para muchas personas. Y no lo olvidemos, que la vivienda es un derecho fundamental y que está recogido en el artículo 47 de la Constitución española. En este episodio queremos analizar cuál es la situación actual del mercado inmobiliario de 2026, cómo está la compraventa, cómo se encuentran los alquileres y los principales problemas que afectan hoy a la vivienda. Pero además vamos a hablar de los resultados del último estudio de investigación de OKU que hemos realizado tras visitar distintas agencias inmobiliarias. Un estudio en el que hemos detectado ciertos cobros irregulares de honorarios a inquilinos, concretamente 2 agencias inmobiliarias con las que ya nos hemos puesto en contacto con ellas para que revisen esta situación. Porque resulta especialmente indignante que en un contexto de precios disparados, en donde falta oferta, haya quien intente aprovecharse de los consumidores. Y en algunos casos hemos llegado a detectar comisiones de hasta el 6% del precio de la vivienda. De todo ello vamos a hablar hoy y vamos a tratar de hacer una radiografía clara del mercado inmobiliario actual, y lo vamos a hacer con la ayuda de Juan Carlos García. Él es jurista y es especialista en OKU sobre los temas inmobiliarios. ¿Qué tal estás, Juan Carlos? Bienvenido al podcast de los consumidores. Muchas gracias, Rosa. Encantado de estar aquí y de poder hablar hoy de este tema que nos interesa tanto a todos. Pues muy agradecida. ¿Crees que en el 2026, este año, 2026, va a ser un buen año para comprar vivienda o va a seguir siendo complicado? A ver, buen año depende de lo que entendamos, ¿no? Por buen año. Es más fácil responder a que si va a seguir siendo complicado. Sí, va a seguir siendo complicado si hablamos en materia de precios, ¿no? En 2025 ha terminado con una subida, todavía no está la estadística oficial, tanto la del INE como la del Ministerio de Vivienda. Claro, todavía es muy pronto, ¿no? Claro, todavía sí, es muy pronto, ellos ¿no? publican una estadística trimestral y la referente al cuarto trimestre del año 25 no está aún publicada. Pero tenemos el dato hasta el tercer trimestre y también hay otros indicadores, ¿no? Hasta el tercer trimestre el INE nos mostraba que la subida del precio de compraventa de la vivienda de segunda mano subía un 13,4% anual. 13,4% anual. La de precio de compraventa de la vivienda de segunda mano. Ese es el índice de precio de la vivienda que elabora el INE. El Ministerio daba a su vez una estadística que está basada en el precio medio de venta por metro cuadrado, que superaba el 12% de subida, con lo cual los datos coinciden, ¿no? Los portales inmobiliarios, que sí que tienen datos más día a día, ¿no? Más actualizados, ya han anunciado que en sus estadísticas propias la subida era incluso superior. Y entonces vemos que el 2025 ha terminado con unas subidas muy altas y lo malo, por así decir, es que 2026 no hay nada a priori que cambie en el panorama que nos haga predecir que la tendencia vaya a cambiar. Cabe pensar, ¿verdad?, porque no puede subir de manera interminable. Entonces, lo que mucha gente estima y nosotros también es que la subida no va a ser tan elevada como la de 2025. O sea, digamos que este año, en 2026, la previsión es que siga subiendo, ¿no? Siga subiendo el precio de la vivienda en venta y en alquiler. Vale, eso te iba a preguntar, si había alguna esperanza para los inquilinos. No. A corto plazo, no. Porque los motores que empujan el precio al alza siguen a todo régimen, además. O sea, no ha habido ningún cambio sustancial, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de elementos que son
como una marea, ¿no? Del océano que es un poco imparable en esto que afecta a la vivienda. Uno de ellos es el aumento de la población. Ajá. Entonces, llevamos unos años en que la población en nuestro país está aumentando de manera muy significativa, ¿no? Por dar algún dato, o sea, entre octubre del año 22 y octubre del año 25, que son los datos que había publicado últimamente el INE en materia de población, habíamos crecido en 1,5 millones de habitantes, ¿no? en España. No solo de habitantes, sino también, si miramos el número de ocupados, es decir, las personas que tienen un trabajo, ha aumentado en 1,6 millones entre octubre del 22 y octubre del 25, estos 3 últimos años. Entonces, 1,5 millones más de población, 1,6 más de ocupados, o sea, gente que está trabajando, son gente que necesita, lógicamente, vivienda. Necesita un lugar donde vivir. Un lugar donde vivir. Normalmente la gente pues se organiza en lo que estadísticamente llaman hogares, ¿no? Entonces los hogares han crecido en ese periodo en 655.000 entre octubre del 22 y octubre del 25, 650.000. Que son en teoría, debería corresponderse al número de viviendas creadas para esto. ¿Qué ocurre? Que el ritmo de creación de viviendas es mucho menor. Entonces, por ejemplo, en el último año, los últimos 12 meses, solo se han terminado viviendas nuevas 89.000. Entonces, claro, llevamos un tiempo creando un déficit de vivienda comparado con las necesidades, por así decirlo. O sea, la demanda está creciendo por ese aumento de población unido a el aumento de la ocupación, del trabajo. Son noticias buenas las dos, ¿no? Que crezca la población, que crezca el número de ocupados, la gente que tiene trabajo, lógicamente, pero eso necesita vivienda. Y la construcción crece a un ritmo mucho menor. No va a la par. No va a la par. Entonces, no hay cambios sustanciales en esos dos elementos. Al revés, ahora como se está hablando también pues de una regularización, lógicamente, ¿no? de alguna serie de parte de la población que no tenía todavía papeles, esa población se puede decir ya estaba, con lo cual no es nueva, sí. pero va a suponer, cuando se recoja estadísticamente, pues también seguramente un incremento que va a seguir este año. Mientras que la construcción, los ritmos de la construcción, como digo, son muy inferiores. Uh-huh. Entonces, esa presión hace que los precios no vayan a disminuir a corto plazo. ¿Qué es lo que podemos decir? Claro, aumenta el número de ocupados, como has dicho antes, no aumenta, por supuesto, al mismo ritmo el nivel de los salarios. De los salarios, sí, que se mantienen, se enfrían, se congelan. Los salarios se mantienen, se enfrían, donde se crea empleo. Está, por otra parte, bastante localizado, porque es en las grandes ciudades, en las grandes capitales y luego especialmente en toda la cuenca mediterránea y en las islas. Ahí es donde se concentra la creación de empleo, se concentra lógicamente también en donde va la nueva población que busca trabajo y donde el problema de la vivienda está más agudizado, ¿no? Por eso siempre hablamos de esa descompensación que mantenemos en España con el resto del interior, ¿no? Que hay zonas que, al revés, falta población, lo que se llama la España vaciada, ¿no? Ahora, una cosa que hemos visto este año, que es particular, es que el crecimiento en años anteriores había sido espectacular en las grandes ciudades. El crecimiento me refiero de construcción, de precios. De precios de la vivienda, en venta y en alquiler, ¿no? Destacaba Barcelona, destacaba Madrid, destacaba Valencia, destacaba Málaga. Algunas de estas ciudades siguen destacando, por ejemplo Valencia, pero ya en Madrid sigue aumentando el precio, pero menos. En Barcelona aumenta el precio, pero menos. Y sin embargo hay ciudades que incluso pequeñas capitales de provincia, u otras que no son capitales de provincia, que son donde se ha visto el gran acelerón, ¿no? Que la gente está comprando casas o alquilando, se está yendo a las capitales de provincia. A capitales de provincia o a ciudades que no son capitales de provincia, o sea, saliendo un poco del gran núcleo, ¿no? Según los datos del Ministerio, en precios de venta, la ciudad que más ha crecido en esos precios era Marbella, por ejemplo, un 30%, esa revalorización. Bueno, Marbella es un caso
especial. Especial, muy claro, sí. Pero bueno, aquí más cerca de Madrid, Alcobendas un 29%, ¿no? Santa Cruz de Tenerife, 27% de subida de precio. Otras ciudades que aquí son antiguamente ciudades dormitorio, Móstoles, pues ha subido un 26%, ¿no? O sea, que ya es más del 13,4% anual que me decías claro, al principio. Te estoy citando algunas ciudades que están por encima de esto, pero ¿no? muy por encima. Valencia 24. En Valencia es curioso, en la estadística del Ministerio de Vivienda aparecen muchas localidades de la Comunidad Valenciana que han tenido incrementos de precios superiores a la media, ¿no? Entonces, es esa realidad, por así decir, se empezó a notar en grandes capitales. Ya no solo es en grandes capitales, sino que es en todos los entornos, ¿no? Y lo malo es que, como digo, no hay nada que haya cambiado, por lo menos hasta el inicio de este año, sobre las razones fundamentales por las que sube. Sigue aumentando la población, sigue aumentando el empleo, que es también bueno. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que se ha batido récord en el número de ocupados en España. Ya son 22,5 millones de ocupados, ¿no? Esa es una buena noticia. Es una buena noticia y explica en parte, o sea, que haya este empleo explica que siga viniendo más gente a España y que se siga alimentando. O sea, es un círculo virtuoso en ese sentido. O sea, gente que viene, que encuentra trabajo, que empieza a vivir, pero lógicamente necesita vivir en un sitio y no encuentra la oferta correspondiente, con lo cual se crea esa tensión que se traduce en que los precios están subiendo. Y ya al no poder comprar una vivienda, pues lógicamente te vas hacia el alquiler, que también tiene unos precios desorbitados y no mejora la situación, el problema persiste. El problema persiste. Entonces, esas razones de fondo, a veces puedes decir, bueno, no depende de nosotros. Ahí intervienen muchas cosas, ¿no? El contexto geopolítico internacional es el que hace también que fluya tanta gente hacia España. Entonces, si eso cambia y en otras latitudes, por así decir, hay situaciones más calmas y más tranquilas y tal, el flujo de personas hacia España podría disminuir. Sí, pero bueno, son cosas que en el fondo tenemos poco control sobre ellas. Claro, estamos a la que viene, ¿no? En ese punto estamos a la que viene. En el punto en el que podemos hacer algo, que sería pues claro, aumentar la oferta, ¿no? Ahí es donde vemos, y desde OCU lo insistimos, en que no se está haciendo lo suficiente. No se está haciendo lo suficiente. Los datos de construcción de vivienda son hemos dicho, 89.000 viviendas nuevas terminadas. No damos abasto, ¿no? Hay una dejadez, hay que decirlo así, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, en este último periodo de 12 meses, la vivienda pública, o sea, vivienda promovida por administración pública, son 1.263. Es un número escaso. Absolutamente. Es que no salen las cuentas. No salen, ¿no? Entonces, vale, no tiene por qué ser la administración quien promueva vivienda, pero tiene que facilitar el ecosistema del entorno para que se construya. ¿Cómo? Pues teniendo una ley del suelo que sea suficientemente ágil para que la gente pueda promover esas viviendas, y luego facilitando también que los distintos agentes que sí ponen dinero para construir, pues le salgan las cuentas, ¿no? Entonces, esto ahora mismo no ocurre, se construye a cuentagotas. En materia de alquiler existe otra historia. El Banco de España cifró, ¿verdad?, el año pasado en más de 600.000 viviendas el déficit que tenemos acumulado, pero ese déficit se acumula, como hemos dicho, con las cifras de ahora, ¿no? Se va acumulando. Entonces, en materia de alquiler, España tiene una particularidad con respecto a otros países, ¿no? Y es que los caseros, 3/4 partes de los caseros son pequeños propietarios, ¿no? En otros países el mercado del alquiler está más profesionalizado y hay más parte de vivienda pública en alquiler. En otros países ha habido tradicionalmente más peso del alquiler público o alquiler social. Eso durante un tiempo efectivamente era una manera de acceder al alquiler con precios más asequibles,
pero son modelos también que no han acabado a veces de cuajar, ¿no? En cada país tiene sus particularidades, ¿no? En Francia, por ejemplo, pues han tenido muchos problemas a la hora de hacer la integración entre la vivienda protegida y la vivienda libre, ¿no? De manera que se han constituido algunas zonas y algunos barrios donde la convivencia se ha vuelto muy, muy complicada por esa gestión, ¿no? que es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, en España ha habido bastante dejadez histórica en materia de vivienda pública para el alquiler, y se ha dejado un poco en manos de propietarios privados que bueno, habían invertido parte del esfuerzo de su trabajo, etcétera, en comprar una segunda vivienda que ponían en alquiler. Entonces, en la práctica, por los estudios que existen y los que hemos hecho nosotros, hemos visto que es esta proporción, entre un 70 y 75% de los caseros son pequeños propietarios, personas físicas, ¿no? Esto también se ve cuando ves la estadística de la declaración del IRPF que publica Hacienda, ¿no? Hacienda dice que hay 2,2 millones de personas físicas que declaran ingresos de alquiler de vivienda cada año. Y pensamos que hay algo más de 3 millones de hogares que viven de alquiler en España. Cataluña también publica cada año una serie de datos muy interesantes que obtiene del depósito de las fianzas de alquiler. Y ahí se ve también cuál es la estructura y cuál es el perfil de los arrendadores, o sea, los que ponen las casas en alquiler. Y coincide con estos datos que estamos diciendo, ¿no? Entonces, es una particularidad en España que gran mayoría de los caseros son pequeños propietarios particulares. Existen, lógicamente, sociedades y fondos de inversión que tienen pisos en alquiler, y ese número va aumentando, pero hoy por hoy la mayoría son estos pequeños propietarios. ¿Qué le ocurre al pequeño propietario? Que lleva un tiempo, lleva unos años, por los estudios que estamos haciendo, en el que apreciamos que no siente que tiene la suficiente seguridad jurídica para poner su casa en alquiler. ¿Por qué? Porque son muchos ya los casos en los que personas han puesto esa vivienda en alquiler, llega un momento en que no le han pagado y no han podido recuperar esa vivienda en un tiempo razonable. En ocasiones han pasado 12 meses, 18, incluso a veces más. Entonces, hay como un falso debate que dice, no, pues que esos son casos, muy pocos casos, y además como se intenta hacer una generalidad de una situación que no, la realidad no es esa, ¿no? Nosotros, en las estadísticas que hemos hecho en las encuestas, nos sale que un 14% de los alquileres tienen impagos. 14 no es una cifra elevada, pero no es una cifra tampoco que genere tranquilidad a aquellos propietarios que ponen su vivienda en alquiler. Lógicamente, porque es tu vivienda, y para muchos casos, en esto hay que intentar, nosotros por lo menos intentamos acercarnos a este asunto de una manera objetiva y con datos, sin a priori, por así decir, ideológicos, ¿no? Una persona que ha puesto su casa en alquiler, intentamos ver los casos que nos llegan, en las consultas que nos llegan cada día. Entonces, muchas veces son personas trabajadoras o incluso jubiladas que tienen esa vivienda como un ingreso más para su vida. Entonces, es verdad que hay algunas personas económicamente holgadas, pues que igual un impago no les supone un cambio sustancial, pero para muchas sí. Y en cualquier caso no nos corresponde a nosotros decir si le hace un agujero grande o pequeño. O sea, si tienes que pagar la renta, la tienes que pagar, ¿no? Entonces, estas personas nos dicen, no sienten esa seguridad, esa tranquilidad, y muchas dejan de ponerlas en alquiler. O destinan ese alquiler a otras modalidades en las que el riesgo es menor. Por ejemplo, el alquiler que se llama de temporada, o lo que hemos dicho, el alquiler de habitaciones, o a veces el alquiler turístico. Cada uno de estos tiene como su capítulo aparte, ¿no? Pero esto es una realidad, lo hemos constatado y además se lo hemos trasladado así en las reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Para decirle que efectivamente, como OCU, por las consultas y reclamaciones que nos llegan, las peticiones de los socios que nos llegan, este problema es un problema real. Entonces hay que darle una solución, porque si no, está contribuyendo a la oferta. Hemos dicho que ya es insuficiente, escasa. Si encima la reduces por este motivo, porque las personas no sienten tranquilidad a la hora de alquilar, pues entonces hay menos todavía viviendas en alquiler. Eso provoca que la tensión sobre el precio
lógicamente... Vaya creciendo. Bueno, pues esta podría ser una de las soluciones que propone OCU, favorecer un poco esa seguridad jurídica de estos particulares que ponen su vivienda en alquiler. Efectivamente, este es un punto que para nosotros es clave, ¿no? Va unido, lógicamente, OCU, como organización de consumidores, tenemos muy presente al consumidor vulnerable, ¿no? O sea, la persona que efectivamente no tiene posibilidades de pagar una vivienda digna con el sueldo que tiene, ¿no? Entonces, claro, no puede decirse, bueno, pues que cada uno se busque la vida, no. Tenemos que ver el problema desde los dos lados. Pero precisamente porque necesitamos precios asequibles para el consumidor vulnerable, necesitamos que aumente muchísimo la oferta. Y solo va a aumentar en un país como el nuestro, donde tiene tanto peso el casero particular, si ese casero resiente esa seguridad y esa tranquilidad para poder alquilar. Que le toca un caso de impago, porque a cualquiera nos puede pasar, pues le toca, pero que tenga la tranquilidad de que en un plazo razonable la situación se puede resolver. Uh-huh. Entonces, ahora mismo esas condiciones no se dan y entonces ocurre esto, que se retrae la oferta. Y los estudios sobre el retraimiento de la oferta pues ya son cada vez más numerosos, ¿no? O sea, ya eso no se niega. ¿Qué es lo que ocurre? Que vale, es que hay que atender al consumidor vulnerable, efectivamente. Y tiene que haber un parque de vivienda pública especialmente previsto para personas que no tienen otra alternativa, ¿no? Todo eso durante años, se ha ido dejando. Hemos visto que en los últimos 12 meses vivienda pública como tal apenas superan los 1.200 viviendas, ¿no? Entonces, es un dato demoledor. No hay esa bolsa para cubrir estos casos de personas que se quedan sin pagar. Entonces, queriendo, entre comillas, ayudar a los demás, vale, suspensión de desahucios, no te pueden echar a la calle. Lo que ocurre es que los propietarios dicen, bueno, pues si alguien no me paga y no voy a poder recuperar la vivienda en un plazo razonable, pueden pasar hasta 24 meses, pues quito esa vivienda del mercado. Ese es el problema. Y lo que queremos precisamente es proteger al vulnerable, pero hay que protegerle bien. O sea, no basta cualquier medida, ¿no? O sea, proteger a la persona vulnerable y también proteger a este pequeño propietario. Al pequeño propietario, porque ese pequeño propietario muchas veces es vulnerable también. No queremos que haya que confrontar a la sociedad de esa manera, ¿no? Sino que hay que buscar soluciones realistas y soluciones que sean claras para buscar cómo terminar con el problema. El problema no es nada fácil, ya lo decimos, pero los vulnerables hay que darles esa cobertura. Efectivamente no se puede echar a la calle y mucho menos a personas, familias con niños, etcétera. Hay que darles una solución, pero la solución no puede ser condenar, por así decir, a propietarios particulares a que alojen a esas personas sin percibir una compensación. En la práctica, en la realidad, es que muchos propietarios quitan la vivienda del mercado por ese temor que es comprensible, ¿no? Entonces hay que combatir un poco eso dándoles un poco más de seguridad jurídica, que sepan que la ponen y que si hay en caso de problemas pues podrán recuperarla de una manera razonable. Hay otras soluciones que se han puesto sobre la mesa, es el control de precios, ¿no? El control de precios del alquiler. ¿Quién pone esos precios? Ahí, eso es un dato importante. ¿Quién los pone? La ley de vivienda, que se aprobó en 2023, estableció un sistema que es la declaración de zonas de mercado tensionado. Vale, hay una serie de criterios para verificar si el mercado está tensionado, que es que los precios hayan subido durante un determinado periodo de tiempo y que supongan un porcentaje superior de los ingresos medios de esa población. ¿Qué ocurre? Que esos criterios, tal cual están redactados, ahora mismo podríamos decir que prácticamente España entera es un mercado tensionado, ¿no? La potestad de solicitar la declaración está en manos de las autoridades autonómicas. Muchas veces la iniciativa puede ser municipal, o sea, local, y en definitiva es la comunidad autónoma respectiva la que propone al Ministerio de Vivienda la declaración de zona de mercado tensionado. Y luego el Ministerio de Vivienda comprueba que se dan unos datos y efectivamente ya publica en el BOE pues la declaración de determinadas zonas como zonas de mercado tensionado. En esas zonas de mercado tensionado lo que se establece son una serie de límites al precio del alquiler. Los límites son básicamente dos, ¿no? Hay un límite que es un índice de referencia que publica cada año el Ministerio de Vivienda, con lo cual te dice por cada vivienda, te da una idea de cuál es el precio máximo del alquiler.
Por metro cuadrado. Sí, pero que resulta aplicable a esa vivienda, porque ya está el cálculo hecho, ¿no? Entonces, ese índice de referencia, cuando ves los datos, lógicamente es muy inferior al precio Real de mercado que se está pidiendo en esa zona. Pero bueno, es el que se impone, ¿no?, para esas zonas. Bueno, es una base. Es una base. Entonces, es una base, pero es a lo que vamos. ¿Está cumpliendo esa base o digamos que no? Ese es uno de los límites, y el otro límite que se marca en las zonas de mercado tensionado es que donde ya existía un contrato de alquiler y termina y se firma uno nuevo, el nuevo contrato de alquiler no puede superar la renta del anterior. Solo se puede actualizar con la actualización prevista. Del IPC, ¿no? Efectivamente, del IPC, o ahora ya no es el IPC, es el IRAP, que es también un índice de referencia que publica cada mes el INE para subir los alquileres. Siempre es un poquito inferior al IPC. Ese índice se creó también porque hubo un momento, recordarás, en 2022, cuando coincidió todavía los efectos de la pandemia, de la crisis del transporte de mercancías, de la crisis de los chips, varias crisis acumuladas, juntas, que se acumularon con el estallido de la guerra de Ucrania. Y entonces la consecuencia más clara fue que hubo algunos meses que en España, por ejemplo, el IPC fue el 10%. Entonces, claro, si tú subías las rentas de alquiler un 10%, se vio que era exagerado. Entonces, en aquel momento se establecieron unos topes, al principio del 2%, luego fueron del 3% anual. Y ya desde 2025, desde el año pasado, esos topes extraordinarios terminaron, pero se creó un índice nuevo, que es el IRAP, que índice de referencia de los alquileres de vivienda, que publica el INE y que en su cálculo hace que no tenga las mismas oscilaciones que sí puede tener el IPC. Lo que decía es que en las zonas de mercado tensionado operan dos límites. Si ya existía un contrato anterior y termina y ahora se firma uno nuevo en la misma vivienda, el nuevo contrato no puede superar la renta del anterior una vez que le sumes este índice, que ahora mismo pues está en torno al 2%, o sea que eso es lo que... Pero estamos hablando de un nuevo inquilino, o que el mismo inquilino tenga que renovar ese contrato. Si es un nuevo contrato, si es un nuevo contrato, puede ser un nuevo inquilino o no. O el mismo, pero renovando el contrato. Sí, renueva el contrato. Que, claro, el contrato nuevo supone un nuevo periodo mínimo de duración, ¿no? Otra cosa es que tuviera un contrato anterior y acuerde porque dure un año más. Entonces se mantiene el contrato anterior. Pero si es un nuevo contrato, se le aplica esto. Si no existía el contrato anterior, porque es una casa que se pone ahora en alquiler, entonces el límite que se le aplica es este índice de referencia que aplica el Ministerio, ¿no? ¿Y dónde lo podemos ver? Eso se puede ver en la página del Ministerio de Vivienda. Se pueden ver tanto el índice de referencia de precio de alquiler para una vivienda como el IRAP, que es el índice de actualización anual, ¿no? Son las dos cosas diferentes. Bueno, estamos hablando entonces de las zonas de mercado tensionado donde funcionan estos límites. Hay que añadir que si el casero es una sociedad, es una persona jurídica, siempre tiene el límite el índice de referencia, por mucho que antes hubiera habido otro alquiler. O sea, es una protección reforzada cuando el casero es una sociedad, ¿no? Bueno, estas zonas a día de hoy existen en Cataluña. O sea, en Cataluña hay la propia Barcelona y las otras capitales de provincia. En total son 270 municipios de Cataluña que están reconocidos como zona de mercado tensionado, donde ya opera estos límites. Después se han declarado también en las tres capitales vascas, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y en algunas localidades del País Vasco. Se ha añadido también Pamplona y una veintena de localidades navarras y la ciudad de La Coruña. Estas son las zonas que hoy por hoy son declaradas de mercado tensionado y donde existen estos límites al alquiler. Porque el gobierno autonómico ha querido. El gobierno autonómico respectivo ha querido y lo ha solicitado. A veces ha sido iniciativa del municipal. En el caso de La Coruña, por ejemplo, es solo un municipio en toda la comunidad autónoma. Ha trasladado, por así decir, al ministerio la petición de la ciudad, de La Coruña, y entonces se ha declarado. Ajá. Pero es un solo municipio, ¿no? Entonces,
¿Qué ocurre? Ahí está empezando. Es verdad que es relativamente nuevo, muchos de estos han sido en el año 2025. Cataluña fue la primera en 2024, pero el resto ha sido en 2025, con lo cual tampoco ha habido tiempo. Se pueden ver los para datos, si la gente lo está cumpliendo o no, ese límite de precios. Se está cumpliendo porque hay bastante control. Entre otras cosas, tienes que poner en el contrato cuál era la renta del contrato anterior, tienes que poner cuál es la renta oficial según el Ministerio, con lo cual esos contratos además, cuando depositas la fianza se entregan. Quiero decir que hay un seguimiento y hay un control. ¿Qué está pasando con los precios? Ahora parece ser que sí se está notando, por ejemplo en Barcelona, en vez de subir al ritmo que subían antes los precios de alquiler, pues ahora suben a un ritmo inferior. Uh-huh. Entonces, pero claro, eso no elimina los otros problemas que decíamos de falta de oferta. Uh-huh. Y cuando vas a buscar vivienda, o sea, la experiencia de cualquier persona que busque casa es que es muy difícil encontrar. Entonces, este límite de precios tampoco ayuda a que aumente esa oferta. Pero bueno, no a que suban demasiado. No a que suban demasiado. Entonces, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Nosotros en las encuestas que hemos hecho tanto a arrendadores como a inquilinos, le preguntábamos sobre todo a los arrendadores a qué dan más importancia, ¿no? Y la respuesta ha sido generalmente que dan más importancia a la seguridad que a la rentabilidad. O sea, el casero medio no quiere rascar 100 o 200 euros más de renta, lo que quiere es tranquilidad y seguridad. Uh-huh. Que su piso pues lo tenga alguien que pueda vivir allí, pero que que le pague mensualmente y que lo cuide de alguna manera. Eso es, que le paguen mensualmente, que lo cuide, que llegado el final, pues si continúan, porque muchos continúan con esos contratos y tienen que cambiar o tienen que recuperar el piso, pues que lo recupere sin problemas. Pero no se busca tanto el optimizar el rendimiento al máximo, ¿no? A ver, hay algunos caseros que sí, que están ahí. Sí, pero bueno, los dices que son los datos que se manejan en OCU, que los pequeños propietarios prefieren la tranquilidad. Prefieren la tranquilidad y la estabilidad. De hecho, muchas veces el consejo que les damos nosotros es ese, o sea, que a la hora de fijar una renta, que fijen una renta que sea razonable, que se pueda pagar, que tengan un inquilino que pueda pagar la renta, para el que no le suponga un agobio mensual, porque es que entonces ese agobio mensual que tiene el inquilino se va a traspasar al propietario. Claro, le va a provocar que a lo mejor algún mes pues no llegue de sobra a poder. Claro, o sea, él tiene interés también en esto, ¿no? Por eso decimos que muchas veces hay que tomar medidas que sean inteligentes para todos, ¿no? Decir, a mí me interesa que me puedas pagar y te pongo una renta acorde. ¿Cuál es el efecto de esto? Como hemos dicho, hay pocas viviendas en alquiler y mucha gente que está buscando casa, ¿no? Entonces, si tú eres propietaria y pones un anuncio de un piso en alquiler, resulta que en el mismo día o en las 48 horas vas a recibir entre 40 y 60 llamadas Fácilmente. Algunas serán de agencia, ahora hablaremos de esto, pero muchas son ya de inquilinos que quieren. Con tanto candidato, entre comillas, tú te puedes permitir elegir el que quieras. ¿Y qué es lo que pasa? Al final, ¿quién es el perjudicado? Pues es precisamente el vulnerable, aquel al que se pretendía ayudar. ¿Por qué? Porque es el que menos garantías te va a poder ofrecer. ¿Tú a quién vas a alquilar? En caso de duda, a alguien que tenga un sueldo fijo, por ejemplo, que sea un funcionario o dos funcionarios que tengan un sueldo elevado para el cual esa renta del alquiler no le suponga nunca más de un 30% de los ingresos, eso te da mucha tranquilidad. Por el contrario, a una persona que tiene dos salarios, como hemos dicho, que están en la mediana y que son contratos que igual pues son indefinidos, porque ahora por ley todos los contratos prácticamente son indefinidos, pero no significa que lleven mucho tiempo, ¿no? Ni que tengan garantías de que vayan a durar. Entonces, en el caso de duda, tú buscas al que sea el pagador más seguro, ¿no? La mejor opción. Entonces, la consecuencia de eso es que, una vez más, están perjudicados los hogares vulnerables. ¿Por qué? Porque no acceden al alquiler. Entonces, por eso decimos que hay que buscar la manera de protegerlo con una manera inteligente de protegerlos de verdad, para que puedan acceder y para que luego el arrendador no utilice esa idea, por así decir,
para dejarlos fuera del mercado, ¿no? Uh-huh. Vaya radiografía que nos estás haciendo, ¿eh? Juan Carlos, yo os decía que Juan Carlos sabe mucho sobre vivienda, son muchos años trabajando en relación a este tema. Vamos, si te parece, a hablar de ese estudio que se ha hecho desde OCU, en donde se han visitado varias agencias inmobiliarias de todo el país y en el que hemos descubierto que se están cobrando unos honorarios demasiado altos, de media un 5% del precio de venta. Cuéntanos, Juan Carlos, cómo ha sido el estudio. Lo primero que hay que decir es que las agencias inmobiliarias, lógicamente, son personas o empresas, ¿no?, que intermedian en estas operaciones, tanto de compraventa como en alquileres. Y que prestan un buen servicio. Y prestan un buen servicio. Hay que decir que nos hemos encontrado con muchos profesionales que tienen, en algunos casos, muchos años de experiencia, otros menos experiencia, pero también que ofrecen un buen servicio. Entonces, las agencias, lógicamente, tienen su hueco en lo que es el mercado inmobiliario, ¿no? Pero queríamos verificar cómo está funcionando en este momento de tanto desequilibrio, ¿no?, entre oferta y demanda. Las agencias, lógicamente, conocen el mercado. Cuando tú vas a buscar una vivienda, ellos saben quién las está ofertando, y al revés, cuando tú quieres poner en venta una casa, pues lógicamente la agencia conoce bien cuál es el precio medio en esa zona, cuál es el plazo en el que se suele vender, etcétera. Las agencias, por lo tanto, a priori ofrecen un servicio que puede facilitar las cosas en el mundo inmobiliario. Pero era precisamente lo que queríamos un poco también confirmar. Ha sido un estudio que ha sido más un sondeo en distintas ciudades. Hicimos diferentes perfiles, ¿verdad?, de usuario. Un propietario que quería vender su vivienda, luego una persona que quería comprar, y en el caso del alquiler, pues los dos perfiles, ¿no? El arrendador, el que quiere poner la vivienda en alquiler, y el inquilino que la busca, ¿no? En cada caso nos hemos dirigido, con ayuda de colaboradores, a distintas agencias en distintas ciudades para ver qué era lo que nos encontrábamos. Hay que decir que la actividad de las agencias inmobiliarias está liberalizada en el sentido de que cualquiera puede ejercer esta actividad, si bien desde hace unos años son las comunidades autónomas las que han ido exigiendo la inscripción en un registro que en algunos casos es obligatorio y en otros es voluntario. O sea, ¿quieres decir que esta intermediación inmobiliaria en España no está regulada? No hay ninguna ley hoy día en la que se tengan que pasar el trabajo de estas inmobiliarias. A ver, la ley de vivienda recoge una serie de principios básicos. Lógicamente, luego también hay normas que protegen a los consumidores y usuarios en todos los ámbitos y especialmente en materia de vivienda, pero no hay una norma específica, única y nacional sobre las agencias inmobiliarias. Vaya, ¿y esto es un problema? Relativamente sí. ¿Qué es lo que podemos decir? Es que esté liberalizada en su momento, como otras profesiones, se exigía tener una determinada titulación para ejercer, ¿no? En concreto, ser un agente de la propiedad inmobiliaria, un API. Entonces, se entendió a principios de siglo que esto podía ser un cuello de botella para el mercado inmobiliario, porque si obligabas a la gente a tener una titulación concreta y pertenecer a un colegio concreto de agentes de la propiedad inmobiliaria, parece ser que, claro, tenías que pasar todas las operaciones a través de un reducido canal, y eso pues implicaría temas de precios, de plazos y, en definitiva, una disfuncionalidad en el mercado. Entonces, en su momento se eliminó ese requisito. Entonces, ha habido épocas en las que cualquier persona podía levantarse y decir, bueno, pues yo soy agente inmobiliario y intermedio en esta operación y, por lo tanto, te cobro a ti esta comisión u otra. No existe a día de hoy ninguna normativa, por ejemplo, para limitar la comisión de las agencias, ni en venta ni en alquiler. ¿Qué es lo que sí existe? Y ya llevan años existiendo. Se empezó también, en este caso en Cataluña, una regulación de los agentes de la propiedad de los agentes inmobiliarios, ¿no? Porque incluye a los tradicionales APIs con otros que no son APIs, pero que son agentes inmobiliarios. Sí se les exige ya que se inscriban en un registro, que conste sus datos, que tengan una sede material física a la que dirigirse el usuario, deben tener un seguro de responsabilidad civil, o sea, tienen que estar, por así decir, localizados y conocidos y ofrecer una serie de garantías al cliente, ¿no? Pero esto solamente Cataluña de momento lo está haciendo. Empezó Cataluña y luego le han seguido varias comunidades autónomas. La última
en aprobar esta normativa, pero que ha sido ahora, en enero de 2026, es Andalucía. Entonces, bueno, ha aprobado la ley de vivienda que incluye otra vez este registro obligatorio de agentes inmobiliarios, aunque está pendiente de un desarrollo reglamentario. La Comunidad Valenciana también ha previsto esto, pero hay otras comunidades, por ejemplo Madrid, en la que prevé un registro, pero que es meramente voluntario. O sea, quien quiera, el agente que quiera, se puede. ¿Qué te aporta eso? Pues que si tú eres un cliente y quieres decir, bueno, voy a esta agencia o a esta otra, se supone que si una está registrada y está oficial, por así decir, te da más garantías, pero no, como no es obligatorio, pues cualquier persona te puede intermediar, ¿no? Y como por otro lado, estés o no estés registrado, no hay un límite a las comisiones, pues en el fondo lo que hemos encontrado un poco también en el estudio es esto, ¿no? Que te puedes encontrar cualquier tipo de precio. Que hay una gran diferencia entre las comisiones. Entre las comisiones y entre las condiciones que se te aplican. Yeah. Entonces, un punto que sí está regulado por la ley de vivienda estatal es el hecho de que si hablamos de alquileres, no se puede cobrar la comisión de agencia al inquilino. Ojo a esto. Esto es importante porque esto nos lo preguntan mucho. ¿Quién debe pagar las comisiones de la agencia? Ya Juan Carlos nos está diciendo que el inquilino no. Es el único punto, por así decir, que la ley define claramente, y es que no se puede cargar al inquilino la comisión de la agencia en caso de alquiler. Igual que eso está regulado y ya está en la ley de vivienda y luego se incluyó en la ley de arrendamientos urbanos, no hay nada similar para la compraventa. Entonces, aquí también muchas veces hay confusión, porque se dice, bueno, ¿quién paga la comisión, no? Lo normal es que la agencia, si pone un inmueble en venta, tiene que ser porque su propietario le haya hecho ese encargo. Y de hecho tiene que tener una nota de encargo firmada en la que diga que el propietario, fulanito o fulanita de tal, le encarga a esa agencia el encargo que sea, puede ser de venta o puede ser de alquiler, pero bueno, en este caso, si hablamos ahora de venta, le encarga la venta por un periodo determinado de tiempo y con una serie de condiciones. Eso forma parte de la buena praxis, ¿no? Que tiene que hacer... Esto forma parte de la buena praxis. En el caso de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña lo define claramente, la obligatoriedad de tener la nota de encargo firmada. Entonces, igual que la ley de vivienda, lo que exige de manera indirecta son una serie de informaciones que hay que poner en el anuncio de venta. Y una información es si hay una agencia y en qué condiciones la oferta, ¿no? Pero entonces, esta regulación, lo que nosotros hemos pedido es que se extienda un poco a nivel nacional. Quiere decir que no pedimos que se regularice en el sentido de que haya que poner un cauce estrecho para la mediación inmobiliaria, pero sí que tiene que haber unos requisitos mínimos. O sea, un agente inmobiliario tiene que tener unos conocimientos mínimos o una experiencia mínima, o sea, unos requisitos que se llaman de idoneidad, ¿no? Y luego tiene que tener unas garantías que ofrezca al usuario, entre ellos un seguro de responsabilidad civil y la manera de asegurar que cuando recibe cantidades a cuenta, ellos las puedan devolver a través de o bien del seguro o bien de un aval, ¿no? Y estar inscrita en algún registro, porque en caso de problemas, claro, si no sabes quién ha intermediado o no tienes manera de reclamar, todo se queda en papel mojado, ¿no? Entonces, la existencia de un registro y saber quiénes son, aparte que eso permite también que si ha habido problemas de incumplimientos anteriores, lógicamente queda constancia. Entonces, eso entendemos que ayuda. El modelo catalán, el modelo que se ha extendido en la Comunidad Valenciana y ahora en Andalucía, como decimos, este modelo debería existir a nivel nacional. En otras comunidades como Madrid, lo lógico sería, o lo que nosotros pedimos, es que ese registro voluntario de agentes inmobiliarios sea un registro obligatorio. Uh-huh. Cualquier persona que se quiera dedicar a la profesión, como a otra profesión, como si quiere ser abogado, como si quiere ser lo que sea, pero tiene que cumplir una serie de requisitos mínimos. ¿Por qué? Porque en caso de problemas tenemos que tener una serie de garantías como consumidores y usuarios, ¿no? ¿Esto por qué? Digo, porque cuando alguien contrata con una agencia, si tú vas a poner una vivienda en venta y se la quieres encargar a la agencia para que la venda, o al revés, o si buscas una casa y vas a una agencia y dices, oye, estoy buscando casa por este barrio, decirme, ¿no? Y en materia de alquiler lo mismo, estás haciendo un encargo a una agencia, ¿no? Y lógicamente esa agencia va a hacer un trabajo y va a cobrar unos honorarios. Entonces, esto tiene que quedar muy claro desde el principio. ¿Quién hace el encargo? ¿En qué consiste el encargo? ¿Y en qué condiciones? ¿Y cuál va a ser el coste?
Entonces, esto que a veces se hace de manera verbal trae, lógicamente, luego problemas, ¿no? Y esto es lo que hemos visto en ese estudio de investigación, que no todas las agencias están cumpliendo. No todas las agencias están cumpliendo. A ver, nosotros hemos hecho un sondeo y ha sido un escenario con una serie de colaboradores. No hemos llegado hasta el punto de firmar contratos de venta o de alquiler, o sea que ha sido a nivel de los encargos. Por lo tanto, lo que hemos visto ha sido en las primeras fases, por así decir, de lo que es el encargo. Sí, pero que esa información no estaba. La información no estaba clara desde el principio. En algunos casos Claro. no, en algunos casos no. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues efectivamente, en el caso de la compraventa hay una gran variedad del coste de los honorarios, la comisión de agencia. Entonces, en este estudio no hemos visto comisiones tan exageradas como en otras ocasiones. Quiero decir que hemos visto aquí comisiones que oscilaban entre más del 2% y hasta el 6%, es lo que hemos encontrado. Comisiones, estoy hablando de venta, ¿eh? Mientras que en algunas otras ocasiones habíamos visto comisiones que, porque digo que no están topadas por ley, entonces hemos visto comisiones a veces de hasta el 10% en una venta. Un problema que hay aquí es de falta de transparencia, porque a veces estamos hablando de la comisión que te cobran a ti como vendedor que has hecho el encargo, pero hay agencias que cobran a las dos partes. Otro punto que no está regulado, salvo, como hemos dicho, en materia de alquiler, que en alquiler sí que está claro. En materia de compraventa no está claro. En el caso de Cataluña, la norma catalana dice que los agentes inmobiliarios solo pueden cobrar su comisión a una parte, pero deja la salvedad de que, salvo que acuerden otra cosa. Con lo cual, tampoco es ilegal que la agencia cobre una comisión al vendedor y una comisión al comprador. ¿Qué es lo que nosotros pedimos ahí? Que sean transparentes. Tiene que haber transparencia. Si tú haces el encargo como vendedor, tienes que saber una cosa fundamental, que es cuánto te va a costar, que normalmente puede ser o un coste fijo o lo más frecuente es que sea un porcentaje sobre el precio de venta. Entonces, esa es la comisión que de media hemos visto que superaba el 4%, que en ocasiones llega al 6%, pero que no descartamos que haya comisiones mucho más elevadas, y que funciona sobre el precio final de venta. ¿Qué ocurre? Que otro elemento que es fundamental cuando haces un encargo a una agencia es fijar el precio de venta. O sea, tú cuando contratas la venta con la agencia, o sea, el encargo de venta con la agencia, le tienes que decir, mira, es esta vivienda con estas circunstancias, lógicamente tienen que visitarla, tienen que tasarla. Lo que hacemos es firmar un encargo de venta por un periodo, normalmente suele ser 3 meses, pero es prorrogable, ¿no? Con un plazo de preaviso. Por tanto, el encargo, el periodo, el precio de venta al que queremos vender esa vivienda. Ahí la agencia nos puede ayudar dándonos una idea de cuál es el precio medio, zona, ¿no? Sí, luego depende de las características de esa vivienda, porque hay viviendas en un mismo edificio, puede haber una vivienda, lógicamente no es lo mismo un ático que un bajo, que un piso intermedio, pero aparte de eso, el grado de conservación puede ser muy diferente. Hay viviendas que están a reformar completamente, hay otras que no necesitan esa reforma inmediata, ¿no? Entonces hay que hacer una tasación personalizada de la vivienda. Pero es muy importante que quede claro el precio al que queremos vender, y ahí hay que dejarse, nosotros podemos hacer nuestras investigaciones, digo, cada particular puede hacer sus estimaciones, pues basta con mirar los portales inmobiliarios de nuestra zona para calcular más o menos, dejarnos asesorar un poco por las agencias, pero si tenemos una idea clara de que, mira, yo es que quiero encargarte esto, si me lo vendes por este precio. Entonces, ese precio tiene que estar muy claro. ¿Por qué es esto importante? Porque a partir del momento en que firmes ese encargo, tú como vendedor ya tienes un compromiso con la agencia. ¿En qué consiste? En que si esa agencia mañana te encuentra un comprador que te paga ese precio, tú se lo tienes que vender. Y si no se lo vendes, porque dices, no, yo no quiero vendérselo a ese, vale, pues en todo caso los honorarios de la agencia vas a tener que pagarlos, porque la agencia ha cumplido su trabajo. O sea, es un incumplimiento de contrato, digamos. Es un incumplimiento de contrato tuyo. Entonces, esto es importante porque a veces cuando hemos visto, ¿no?, con consumidores que nos hacen consultas y que a veces han sido un poco, por así decir, ligeros a la hora de firmar papeles sin saber a qué se comprometían. Caso típico, pues tengo la idea más o menos de vender, he pasado por una agencia que había por ahí
y le pregunto, oye, esto sí, pues oye, si no, este piso se puede vender por este precio, oye, pues fenomenal, pues venga, nos haces el encargo, firma aquí, cobramos esta comisión, este precio, y entonces, como tú eres el propietario, pues dices, bueno, sigo teniendo yo la sartén por el mango y puedo decidir, pero te tienes que dar cuenta que en el momento en que has firmado el encargo de venta, ya en cierta medida has perdido, ya no tienes tanto la sartén por el mango, porque como la agencia te encuentre lo que tú le has pedido, ya se genera, por así decir, el derecho al cobro del honorario. Que no es la exclusividad. Ese es otro. Hemos dicho, un punto claro es, lógicamente, le encargas la venta de un piso concreto, con un plazo concreto, se fijan unos honorarios, que puede ser un porcentaje sobre el precio de venta o un coste fijo, y otro elemento esencial de la nota de encargo o del contrato de agencia es si tiene o no exclusividad. Esto es muy típico, ¿no? Esto es muy típico y tiene mucha trascendencia también. ¿Por qué? Porque si le das la exclusividad a esa agencia, significa que esa agencia es la única que va a comercializar esa vivienda, que va a poner anuncios, que va a atraer visitas, que te va a presentar candidatos a comprador, y tú te comprometes a que eso sea así, de manera que no puedes buscarte otros compradores al margen. Preferimos no dar exclusividad en el sentido de que tú puedas tener siempre la libertad de poder decidir a lo mejor quién quieres que se quede con tu casa, porque eso puede darse el caso. Efectivamente. Entonces, es verdad que puedes encargárselo a una agencia o a dos o a tres. Tú lo que quieres es venderla en un plazo razonable y por un precio razonable. Entonces, el tema de la exclusividad le da mucha fuerza a la agencia porque ya sabe que a partir de ese momento, si esa casa se vende, va a cobrar, digamos, sí o sí. Es importante siempre dejar la puerta abierta de decir, vale, si vosotros se vende el piso con un comprador que me habéis presentado vosotros o que habéis traído vosotros, lógicamente se va a generar el derecho al pago del honorario. Pero si lo traigo yo, por ejemplo, pues dejarme la posibilidad de que yo pueda también encontrarlo. ¿Por qué digo esto? Porque no es un caso anecdótico, sino que curiosamente pasa muy frecuentemente que al final muchas veces se vende un piso a una persona conocida, incluso a familiares, después de haber firmado un encargo a la agencia. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la tendencia, por lo que sea, a poner un piso en venta y no lo vamos comunicando por ahí, no lo decimos en un grupo de WhatsApp, pero es que incluso a familiares cercanos. Y en cuanto estos se enteran, dicen, anda, pues sí, a mí me interesa, ¿no? Y vas a venderla, y ha habido casos en los que, mira, es que se la voy a vender a mi hermana. Y dice, ya, pero es que tú me has firmado esto a mí, entonces véndesela a quien quieras, pero a mí el 4 o el 5% que me va a estar, me lo vas a tener que pagar. Esto dices que pasa mucho más de lo que creemos. Esto pasa más de lo que creemos, Entonces, nosotros en las recomendaciones, si es posible, no firmar exclusivas, y luego, si en algún caso pues una agencia nos da un servicio que nos parece que nos da confianza y que vale, queremos firmar la exclusiva con ellos, reservarnos siempre la posibilidad de que podamos vender también la casa a una persona que hayamos nosotros presentado directamente. A ver, lo que no cabe tampoco es hacer trampas, o sea, es pensar que, porque las agencias tienen mucha experiencia en esto, ¿no? Y esto también nos llegan casos y hay infinidad de sentencias condenando, por así decir, a vendedores, entre comillas, listillos. ¿Qué quiero decir? Pues que la pones en venta, se la das a una agencia, de repente te das cuenta que una vivienda de, no sé, de 300.000 euros y vas a pagar pues un 4%, ya vas a tener que pagar 12.000 más el IVA, pues 14.000 euros a una agencia que si no estuviera la agencia, pues te los ahorrarías. Entonces, ¿qué se te viene a la cabeza a veces? Decir, bueno, pues ya está. Me presentas a un comprador y luego con el comprador hablo con él, termino hablando directamente con él ya fuera del circuito con la agencia y le digo, pues mira, vamos a esperar porque yo di un plazo, a lo mejor un plazo de 3 meses y tal, vamos a esperar si te parece y tal, luego te la vendo a ti, incluso te hago una pequeña rebajita porque yo voy a ahorrarme la comisión. Eso, lógicamente, no está bien. Entonces, si tú has firmado un encargo de venta, tienes que cumplir las condiciones. Por eso es muy importante no firmar nada
sin haber revisado todas las condiciones, ¿no? Pero una vez que has hecho el encargo y sobre todo que la agencia ha cumplido su parte, que es poner el anuncio, buscarte tal, gestionar las visitas, traértelas, y si te ha encontrado un comprador y te lo ha presentado, te va a poder reclamar esos honorarios. Y lo que digo es que hay muchas sentencias de casos de ventas que la venta igual ya se hizo hace 2 o 3 años, pero que luego la agencia, o sea, ha tenido noticia de que se hizo con una persona que lo presentó ella, la agencia ha reclamado y ha tenido, al final, el vendedor fue condenado a pagar el tanto por ciento que habían estipulado. Efectivamente. Muchísimas gracias por esta radiografía que nos has dado de la situación actual de la vivienda en España en el 2026 y sobre todo porque nos hayas dado consejos a la hora de comprar, vender a través de una agencia inmobiliaria. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Rosa, que simplemente recordar que en OCU tenemos abierta también una campaña por si alguna persona ha sufrido algún tipo de abuso en materia de agencias inmobiliarias. ¿Y cómo se puede poner en contacto con nosotros? Pues visitando la web de www.ocu.org y ahí encontrará la campaña contra abusos, específicamente pensado para el alquiler y para los inquilinos, porque hay situaciones en las que hoy no nos ha dado tiempo a profundizar demasiado, pero en las que la agencia pretende cobrarte esos honorarios de una manera obligada, diciendo que te ofrece una serie de servicios, pero que en realidad tú no puedes decir que no, ¿no? Entonces es una manera de sortear esa prohibición que veíamos antes. Bueno, desde luego este es un tema que da para mucho y estoy segura de que podemos volver a contar contigo, Juan Carlos. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y porque hayas ayudado tanto a nuestros consumidores. Gracias a ti, Rosa. Toda la información sobre consumo en ocu.org y en nuestra app OCU Digital. Descárgatela ya desde la App Store o desde Google Play. También quiero recordar otra página web donde se pueden encontrar consejos de nuestros expertos para acompañar durante ese difícil momento de búsqueda de casa, ya sea para comprar, para vender, para alquilar. Es www.ocu.org/todo sobre vivienda. Allí vais a encontrar muchos consejos, todos de los expertos de OCU, desde modelos de compraventa, fiscalidad, equipamiento del hogar, comunidades de propietarios, hasta orientación práctica para tomar las mejores decisiones. Por supuesto, todo lo que se ha hablado aquí con Juan Carlos, todo lo que se ha comentado en este podcast, la mala praxis de algunas agencias inmobiliarias, cuáles son los datos, los resultados, cómo ha ido evolucionando el estudio, la podéis consultar en nuestra página web, que es la de ocu.org, y si sois socios, pues la tenéis como portada de la revista del mes de febrero. Por mi parte nada más, os doy las gracias por acompañarnos una vez más y espero que nos volváis a visitar. Un saludo, consumidores, hasta pronto.